La migraña, lo que nosotros probablemente conocemos en forma habitual como el dolor de cabeza, pero que es un poco más que eso. Es una enfermedad neurológica compleja, frecuente, que impacta en todos los órdenes de la vida, en lo laboral, en el estudio, en la vida diaria. Es discapacitante, genera un estigma con el resto de la sociedad. Por eso, AMICA, que es la institución que nuclea a pacientes, familias que viven con esta circunstancia de la migraña. Es la primera organización de pacientes que trabaja en Argentina con esta enfermedad y desean visibilizarla para que aquellos que la sufren tengan algún tipo de respuesta. Nosotros tomamos esta inquietud y tratamos de desarrollar de cierta manera de llegar al público en general con los conocimientos de los profesionales. La doctora Silvina Marín Miranda es especialista en neurología, enfocada en la asistencia de pacientes con cefaleas y algias craneales, y actualmente participando en el denominado factores genéticos y de ancestría que incide en la patología migrañosa de la población bonaerense, en colaboración con el equipo del Laboratorio de Diversidad Genética del INVICE, que es el Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, que sobre este tema también lo vamos a hablar el día de hoy. Le agradecemos a la doctora Miranda que nos acompañe. Muy buenas tardes, doctora Miranda. José Box al habla. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Silvina, agradecido que nos brindes tus conocimientos que sé que son abundantes, que también ejerces la docencia y que puedes transmitirnos conocimientos que a lo mejor a mucha gente les puede llegar y les puede ser de mucha ayuda. Tal cual, bueno, la verdad agradezco el espacio, agradecemos desde MICA el espacio que se toman, como bien anunciaste, la migraña para muchas personas es simplemente vista como un dolor de cabeza. Lejos de eso, la migraña es una patología neurológica muy discapacitante y también altamente frecuente. Epidemiológicamente hablando, la migraña en el mundo afecta al 14% de la población. Nosotros en Argentina contamos con un estudio que se hizo en el año 2021 y sabemos que el 9,5% de nuestra población padece migraña. Y dentro de estas las dividimos de acuerdo a la cantidad de días que padece el paciente en migraña episódica, de alta o baja frecuencia o migraña crónica. Y algo que nos llamó mucho la atención dentro de este estudio que se hizo en Argentina fue que también un porcentaje que puede parecer bajo, pero dimensionemos que estamos hablando de todo el país, casi el 2% tiene cefalea por sobreuso de medicación. ¿Por qué? Porque como la migraña que no afectara a la vida, porque no se ve, ¿sí? El paciente sigue caminando, el paciente sigue hablando, el paciente sigue yendo a su trabajo, entonces se toma algo. Es más, va al farmacéutico, compra una medicación que venden, muchas son de venta libre, y empieza a consumir. Lejos de ayudar a su patología, crea otra. Ahora Si ya me no tiene permites, migraña, sino más cefalea. sí, me permites algo, Sí. porque me cuento entre las personas que voy a explicar un determinado concepto. A ver, Durante mucho tiempo pensé la migraña o el dolor de cabeza como un síntoma. En este claro. momento lo presenté, porque ya he hecho notas anteriormente, bien lo describes como una enfermedad. El hecho de considerarlo como síntoma incide negativamente en encontrar la solución a aquellos que lo sufren. Claro que sí, claro que sí. Los neurólogos tenemos que entender que los médicos clínicos también, pero los neurólogos no nos podemos permitir errar en esto, en que las cefaleas tienen que ser divididas en dos grandes grupos,
cefaleas primarias, cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias es donde en realidad ahí está vista como un síntoma. Por ejemplo, si un paciente le duele la cabeza, pero también tiene mucosidad y tiene fiebre, entonces seguramente sea algún problema otorrinolaringológico. Ahí sí es un síntoma, porque puede tratarse de una sinusitis. Pero la mayoría de las veces, la cefalea es la enfermedad en sí misma. Buscan y buscan a través de numerosos estudios, se gasta mucho dinero para intentar encontrar cuál es la causa, porque buscan encontrarla en un laboratorio, en un electroencéfalo, en una resonancia, en una tomografía. Todos los estudios vienen bien, porque todavía no contamos con un marcador que nos diga si estás en lo cierto, es migraña, es una enfermedad primaria. Ahora, ¿cuándo se considera discapacitante o el concepto de discapacitante como un sentido de respuesta a lo mejor laboral, ¿no? Se puede considerar discapacitante. Claro, la migraña afecta, como vos bien anunciaste, todas las esferas de la vida. Sin duda, uno de los grandes impactos es laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente acá puede tener algo que se llama presentismo. El paciente igual va a trabajar. Es poco probable que no vaya a trabajar. El tema es que va a trabajar, pero reduce su productividad en el trabajo, porque el dolor no lo deja concentrarse o comete errores en su trabajo. Y cuando hablamos del impacto laboral, no solamente nos podemos referir a que nosotros como empleados, nos puede tocar como empleadores ser, tener esta patología. eh, y económicamente en países, ¿sí? Se ha estudiado las pérdidas de productividad respecto a esto. Y de ahí que nosotros decimos que es discapacitante. Es la enfermedad neurológica más discapacitante entre niños y adolescentes. Y es la segunda luego de la CD en adultos. El impacto también lo podemos ver en la vida social y emocional. Para muchos, que lo pueden entender como que hoy no quiso venir a la reunión familiar o no tiene ganas de trabajar. Y no, está con migraña, que no es solamente dolor. La migraña también tiene síntomas no dolorosos, las náuseas, los vómitos, pueden asociarse mareos, la fotosensibilidad molesta la luz, la osmosensibilidad molesta los olores. Muchas veces los pacientes se quejan del olor a nafta, el olor a cigarrillo, los perfumes, los artículos de limpieza que se usan. Y la sonofobia molesta los ruidos, los mismos ruidos que hasta ayer había en casa, pero hoy tengo migraña. En un informe que me hicieron llegar en estos días, Ujú, marcan el tema de las mujeres jóvenes en ujú. el sufrir las migrañas. ¿Por qué motivo es? En realidad es más frecuente en mujeres que en hombres. Eso lo sabemos a partir de un estudio de carga global que se hace cada más o menos 5 años, el último es del 2021, y ellos buscan saber de qué se enferma la gente. Contamos con una publicación también de Latinoamérica que apoya esto y dice que es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, en una proporción 3:1, 4:1. Y ahí tenemos que interpretar esto, porque algunos podrían considerar que entonces es hormonal, ¿sí? Porque ¿qué nos difiere hoy mucho más entre un hombre y una mujer? Lo hormonal. Si bien es cierto, sí, que la menarca, el embarazo, las crisis menstruales mensuales e incluso la menopausia pueden incidir, no son la causa, no son la causa. Ese cambio, ¿sí?, que se produce dentro de nuestro organismo actúa como un desencadenante más del dolor.
Ahora, cuando se producen esos dolores, Ujú. la intensidad del dolor, ¿hay algún lugar dentro de la cabeza posterior, frontal, donde, digamos, la cefalea es aquí, la migraña es aquí, o se considera el dolor general craneal? En realidad, para eso nos tenemos que acudir a los criterios diagnósticos. Nosotros contamos con la clasificación internacional de cefaleas, que nos nuclea, nos dice, estas son las características. Necesitamos al menos 5 episodios de dolor que guarden una serie de características. Eh, Naturalmente, generalmente es hemicránea, duele la mitad de la cabeza. Eh, ¿Qué características tiene? Pulsátil, late. ¿Sí? Es como yo les digo a mis pacientes, como si el corazón se hubiera trasladado al cerebro. ¿Sí? Late. Es de alta intensidad. Eso se puede medir en una escala visual analógica que le decimos, imagínense, 0 sin dolor, 10 el máximo dolor que imagine, más o menos dónde está ubicado el suyo. Bueno, es poco probable que un paciente con migraña nos diga 2, 3, generalmente supera el 7. Y no se asocia frontal, temporal, muchas veces empiezan con pródromos, se llaman. Es la primera fase de la migraña. Es un dolor que se manifiesta como una especie de rigidez de nuca que muchos los confunden con la rectificación cervical o le echan la culpa a la almohada, al colchón, y desde ahí se va hacia adelante, pero es hemicráneo, pulsátil, muy intenso y que asocia lo que comenté anteriormente, náuseas, vómitos, molesta la luz, molesta los ruidos, empeora si muevo la cabeza, si subo escaleras, si agacho la cabeza, mejora parcialmente con descanso, a oscuras, hielo. ¿Identificamos el origen o reconocemos el dolor? Es una enfermedad multifactorial. No hay un factor y eso es lo que lo hace un desafío, ¿sí? En salud pública, porque si bien ya se conoce una parte genética, ese es el estudio que nombrabas sobre ancestría que estamos buscando con el INVICE, ya está identificado, ¿sí? Que hay algunos cromosomas, algunas mutaciones en algunos cromosomas que se heredan y pueden predisponer al paciente. También existen factores gatillos, ¿sí? Y no hacer actividad física, no tener una regularidad en las horas de sueño, ni de más ni de menos, eh, el clima como algo que no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar alguna situación de estrés, sí podemos modificar la alimentación. No existen alimentos prohibidos, pero algunos pueden actuar como verdaderos desencadenantes. Entonces, eh, habría que tener también regularidad respecto a esto, más o menos comer cada 3 o 4 horas, no ayunos prolongados. Habitualmente escuchamos dietas de ayunos y se nos erizan los pelos a los neurólogos porque en realidad eso es veneno para nuestro cerebro. Identificado. Ujú. ¿Qué hacemos? Es decir, ¿qué respuesta le da el profesional? Una respuesta por medio de medicamentos, bien marcabas probablemente un tema de dieta, pero ¿qué normalmente recibe el paciente para tratar de calmar esos dolores intensos? Bien, 3 pilares importantes. Primero, lo no farmacológico, ¿sí? Identificar algunos gatillos y tratar de evitarlos. Mejorar la calidad de vida a través de los hábitos de vida que tenga el paciente. Ah, intentamos por estos medios, no se logró. Bien, vamos con un tratamiento. ¿Cuál? Agudo, o sea, de rescate frente a la crisis, pero si son varios, ¿y qué quiere decir varios? Bueno,
La Academia Americana nos dice que a un paciente que tiene al menos 4 días característicamente que uno los puede identificar como migrañosos, entonces debería ofrecerle un tratamiento preventivo, una medicación que tengo que tomar todos los días con un triple objetivo. Primero, disminuir la frecuencia de los episodios. Tenía 15, paso a 10, paso a 4. Luego la intensidad. La intensidad era 8 en 10, que pasa a 12 en 10, completamente tolerable. Y disminuir la cantidad de analgésicos. Como te dije al principio de todo, nos preocupa que la gente se automedica mucho, ¿sí? Entonces empieza a tomar y a tomar y a tomar, y empiezan con algo que les parece inocuo, un paracetamol, siguen con otra cosa, y cada vez van escalando, y cuando ya llegan, tienen más cefalea por sobreuso de medicación que migraña. En realidad tienen las dos cosas, pero sacarlos del abuso es muy complejo. Bueno, con un preventivo podemos lograr eso. Si nosotros bajamos la frecuencia, la intensidad y la cantidad de analgésicos que toman frente a cada crisis, mejoramos su calidad de vida. Doctora Silvina Mariel Miranda, finalizando este diálogo por hoy, Ujú. me gustaría que nos dejes a tu criterio un mensaje, el consejo que probablemente necesita recibir aquellos que sufren migraña y que todavía no le han encontrado su respuesta. Gracias. Primero, que ante el dolor de cabeza tienen que ir a la consulta. En principio un médico clínico, luego un especialista, y quienes somos los especialistas son los neurólogos, que acudan. No todo dolor de cabeza es primario, así que tiene que ser estudiado. Segundo, es necesario que se otorgue un diagnóstico precoz y preciso de la cefalea. Entonces, para eso es imperioso eh, aplicar rápidamente un tratamiento efectivo que mejore la calidad de vida. Necesitamos que acudan a la consulta para eso. Y los médicos se tienen que capacitar más en este área. No es un simple dolor de cabeza, tomate esta pastillita y listo. No, afecta su calidad de vida. Doctora Silvina Mariel Miranda, especialista en neurología, muchísimas gracias. No, ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.